Imanaya tukui mashikuna, Ajisha Mushkapaichi, Kaimusho Kichwa Yachaiman. Hola a todos amigas y amigos y bienvenidos a esta nueva clase de Kichwa. El tema de hoy es la presentación personal, es decir, vamos a aprender cómo hacer preguntas y cómo contestar cuando conocemos a alguien por primera vez. Así que, sin más demora, amigas y amigos, empecemos. Kasharipashunchi, o mejor dicho, esta vez, Rixinakupashunchi. Conozcámonos. Cuando conocemos a alguien por primera vez, para armar una conversación, un diálogo o en este caso una presentación personal, lo primero que solemos hacer es siempre saludarnos. Empezamos por un saludo. Entonces, los saludos ya los vimos en las clases pasadas. Podemos empezar nuestro diálogo diciendo Imanaya, Ajipunja, Ajichishi, depende del momento del día. Luego podemos preguntar, Imanajata kangi, Imanajata kangi, esto ya lo conocemos, y podemos contestar de diferentes formas a la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ajimikani, Manajichukani, Shinajamikani. Luego, en primer lugar, se pregunta siempre el nombre, y en Quichua esto se dice, Ima Shutita kangi, Ima Shutita kangi. Esta K final suena como una J, como una aspiración. En Quichua, Shuti significa nombre, Shuti. Aiju Shuti, en cambio, Aiju Shuti es el apellido, porque Aiju es familia, entonces el nombre de la familia es el apellido. Y para contestar, en este caso, yo voy a servir como modelo. Io contestarei della seguente forma. Stefano Shutimikani. Stefano Shutimikani. Solo hace falta poner nuestro nombre y luego Shutimikani. Muy bien. En segundo lugar, solemos siempre preguntar acerca de la profesión de nuestro interlocutor. Y en Quichua esto se dice Imata Kangi. Imata Kangi. ¿A qué te dedicas? Literalmente, ¿qué eres? Incluso podemos decir Imatata Rurangi, Imatata Rurangi, pero esto quiere más decir ¿qué haces? Entonces es más común decir Imata Kangi. Bien, antes de contestar esta pregunta, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre las principales profesiones que podemos encontrar tanto en un contexto urbano como rural para introducir el tema de los oficios. Pero las profesiones van a ser el tema de otra clase, una próxima clase, donde las vamos a tratar más en detalle. Pero ahora vamos a ver las más comunes. Entonces empezamos por la primera, que es médico o doctor, doctora, que en Quichua se dice Hambi Yacha. Hambi Yacha. Como pueden ver, esta K final suena casi como una aspiración. Y no tenemos la distinción entre masculino y femenino. Luego pasamos a la palabra hambij, que significa curandero, curandera, es decir, alguien especializado en medicina tradicional. Luego seguimos adelante con la tercera profesión, que es michij, pastor, michij. Bien, pastor o pastora. Luego tenemos el rixichij, que significa guía turístico. Siraj, costurero o costurera, sastre. Takij, músico. Viene de la palabra taki, que significa canción. Tanda ruraj. Sabemos ya que tanda significa pan. Ruraj significa el que hace. Entonces, el que hace pan es el panadero. Como pueden ver, el Quichua tiene una manera muy lógica para construir las palabras. Luego pasamos al tarpuj,
Tarpuj, que significa agricultor, agricultora, literalmente sembrador. Tushuj, bailarín, bailarina. Yachachij, profesor o profesora. Yachakuj, estudiante. Yanuj, cocinero o cocinera. Wasi kamah. Sabemos que wasi es casa. El wasi kamah, el que cuida de la casa, es el portero. Luego tenemos el wasi rurah. Bueno, este es fácil. Rurah sabemos que es el que hace casas, entonces es el albañil. Wasi warmi, que significa el ama de casa. Pero afortunadamente hoy en día tenemos incluso los wasihari, es decir, hombres que ayudan a sus parejas en los quehaceres cotidianos. Y por último tenemos el hatuj, vendedor, vendedora, dependiente. Se puede pronunciar incluso katuj. Y por último tenemos el tulpuj, pintor o pintora. Cuidado que esta palabra se puede pronunciar incluso tushpuj, pero se escribe siempre así. Entonces, para contestar a esta pregunta, imatah kangi, ¿a qué te dedicas? En mi caso, por ejemplo, diré Yachachij mikani, soy profesor. Solo tenemos que poner el nombre de nuestra profesión, el mi y luego kani. Pasamos ahora a ver cómo preguntamos acerca de la procedencia de nuestro interlocutor. Pero antes de empezar, hace falta ver algunos vocablos que tienen que ver con lo que es la geografía o en general la división administrativa, en este caso de Ecuador, pero es una división que se puede aplicar incluso a otros países. Empezamos de lo más general a lo más detallado. Empezamos por la primera palabra, que es Mama Jakta, país. Suyu, región. Marca, provincia. Kiti, cantón. Kitiji, parroquia. Jakta, ciudad, aldea o pueblo. Y por último, Aiju Jakta, comunidad. Cuidado con que Kiti a veces significa tanto cantón como ciudad. Ciudad incluso lo podemos decir villa, usando esta palabra del español. O incluso a veces he escuchado Hatun Jakta, por ejemplo, Guayaquil Hatun Jakta, como decir la gran ciudad de Guayaquil. Bien, entonces para preguntar dónde eres o de dónde es usted, en quichua se dice Maimandatah kangi. Para poner algunos ejemplos, yo puedo contestar de la siguiente forma. Ecuador mamajakta mandami kani. Soy de Ecuador. Chimborazo marca mandami kani. Soy de la provincia de Chimborazo. O, por ejemplo, Riobamba Jakta mandami kani. Soy de la ciudad de Riobamba. Solo hace falta poner el lugar de donde venimos y luego mandami kani. El nombre de las ciudades y de los países queda igual que en español. Entonces, por ejemplo, en mi caso podría decir Italia mandami kani o Italia mamajakta mandami kani. Siempre hablando de lugares, podemos preguntar ¿dónde vives? ¿Dónde vives? En quichua se dice Maipita Kausangi. Y como siempre podemos decir Ecuador mamajakta pimi kausani. Vivo en Ecuador.
Chimborazo Marcapimi Causani. Vivo en la provincia de Chimborazo. Riobamba Jactapimi Causani. Riobamba Jactapimi Causani. Vivo en la ciudad de Riobamba. Solo tenemos que poner el nombre del lugar donde vivimos, Pimi Causani. Entonces podemos decir Estados Unidos Mama Jactapimi Causani. China Mama Jactapimi Causani. O incluso, si vivimos por ejemplo en España, Madrid Hatun Jactapimi Causani. Así. Y por último, siempre hablando de lugares, procedencia, podemos preguntar ¿a dónde vas? ¿A dónde va usted? Maimanda ringi, Maimanda ringi. Y puedo decir Wasiman mirini, Wasiman mirini, voy a la casa, voy al trabajo. Trabajo en quichua se dice Jamkai, Jamkaiman mirini, Jamkaiman mirini. O si somos alumnos, estudiantes, podemos decir Yachana wasimanmi rini, Yachana wasimanmi rini, voy a la escuela. Escuela es una palabra interesante en quichua porque se dice Yachana wasi. Wasi sabemos que es casa. Yachana, en cambio, significa saber. Entonces, la casa del saber es la escuela. Siguiendo adelante con nuestra conversación, se suele preguntar acerca del estado civil de nuestro interlocutor, de la persona que acabamos de conocer. En quichua, estás casado, estás casada o está usted casado o casada, se dice Sawarishkachu kangi, Sawarishkachu kangi, y podemos contestar de la siguiente forma. Ari Sawarishkami kani, Ari Sawarishkami kani, sí, estoy casado o estoy casada. Mana, Mana Sawarishkachu kani, Mana, Mana Sawarishkachu kani, no, no estoy casado, no estoy casada. Incluso la pregunta puede ser Kusayuk chukangi, Kusayuk chukangi, ¿tienes marido? O Warmiyuk chukangi, ¿tienes mujer? Luego se pregunta siempre si la persona tiene hijos. Entonces, Wawakunatachu charingi, Wawakunatachu charingi, Ari Wawakunatami charini. Sí, tengo hijos. Mana, Mana wawakunatachu charini. Mana, Mana wawakunatachu charini. No, no tengo hijos. Incluso podemos preguntar Wawayuk chukangi, ¿tienes hijos? Ari, Wawayuk mikani. Sí, tengo hijos. Ari, Wawayuk mikani. Mana, Mana wawayuk chukani. Mana, Mana wawayuk chukani. No, no tengo hijos. Y por último, preguntando acerca de la familia de nuestro interlocutor quichohablante, podemos preguntar ¿dónde vive tu familia? Kikimba ayuka, maipita kausan. Kikimba ayuka, maipita kausan. ¿Dónde vive tu familia? En mi caso, yo puedo contestar Ñukapa ayuka, Ecuador mamayaktapimi kausan. Ñukapa ayuka, Ecuador mamayaktapimi kausan. Mi familia vive en Ecuador. Muy bien, acuérdese de que si queremos devolver la pregunta a nuestro interlocutor, podemos siempre decir Kanga y tú, o Kikinga y usted. Y si queremos decir yo también, podemos decir Ñukapash, o Ñukapish incluso. Y visto que este es un canal para el aprendizaje de una lengua, podemos preguntar ¿cuáles lenguas hablas? Maihan shimikunatata rimangi, Maihan shimikunatata rimangi. Cuidado que en este Maihan la K suena como una H. Podemos contestar de la siguiente manera. Hablo solo castellano. Castellanos shimitajami rimani. Castellano shimitajami rimani. Hablo solo castellano. Castellano en quichua se puede decir castellano shimi o incluso mishu shimi. Pero ahora ya podemos decir que hablamos un poco de quichua. Entonces, hablo un poquito quichua, se dice Ashaguta quichua shimitami rimani. Ashaguta quichua shimitami rimani. Este Q de Asha, Q suena como un Gu, Ashaguta. Lengua quichua se puede decir quichua shimi o incluso runa shimi.
Las demás lenguas se dicen igual que en español. Entonces, si quiero decir yo hablo ruso o yo hablo inglés, por ejemplo, hablo ruso, ruso shimitami rimani, o inglés shimitami rimani. Y por último, vamos a aprender cómo preguntar acerca de los gustos y las preferencias de nuestro interlocutor. La pregunta más sencilla es imatatah alikachingi. Imatatah alikachingi. ¿Qué te gusta? O imatatah munangi. Imatatah munangi. Porque este alikachingi forma parte del quichua unificado, pero es más común en la zona norte, en la provincia de Imbabura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir me gusta el fútbol, en quichua fútbol se dice haitai pukjai, puedo decir haitai pukjai tami alikachingi o haitai pukjai tami munani. Bien, incluso podemos decir ima ruraitata munangi o ima ruraitata alikachingi. ¿Qué actividad te gusta? O si queremos hacer una pregunta más elaborada, podemos preguntar, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Samana pachata charishpaka, imatata ruranata munangi. Samana pachata charishpaka, imatata ruranata munangi. Y aquí podemos contestar de diferentes formas. Podemos decir, me gusta salir con los amigos. Mashikunawan yukshinatami munani. Mashikunawan yukshinatami munani. O me gusta hacer deportes. Deporte en quichua se dice pukjai. Pukjai significa tanto deporte como juego. Entonces puedo contestar pukjai kunata ruranatami munani. Pukjai kunata ruranatami munani. Simplemente me gusta descansar. Samanatami munani. Samanatami munani. O si somos más de, digamos, actividades intelectuales o que se pueden realizar en la casa, podemos decir, me gusta leer libros. Libro en quichua se dice kamu. Entonces, me gusta leer libros será kamu kunata kilkakatinatami munani. Kamu kunata kilkakatinatami munani. Este kilkakatina se puede decir incluso kishkakatina. Entonces, kamu kunata kishkakatinatami munani. O me gusta ver películas. Películas se dice kuyurik shuyu. Entonces, kuyurik shuyu kunata rikunatami munani. Kuyurik shuyu kunata rikunatami munani. Me gusta escuchar canciones. Canción sabemos que se dice taki. Entonces, taki kunata uyanatami munani. Taki kunata uyanatami munani. Y por último, si tenemos una mascota y nos gusta pasar tiempo con nuestro perro, ya sabemos que se dice alku o a veces se pronuncia incluso ashku, o con nuestro gato misi, podemos decir me gusta pasar tiempo con mi perro. Ñukapa alkuwan pachata yajinatami munani. Ñukapa alkuwan pachata yajinatami munani. O si somos más de gatos, Ñukapa misiwan pachata yajinatami munani. Muy bien, amigas y amigos, Maisumak Mashikuna. Acabamos de aprender muchas formas, mucha información para presentarnos y para conocer a otra persona. Me gustaría esta vez dejarles un deber, un wasirurai, una actividad para hacer en la casa, es decir, dejarme escrito en los comentarios su presentación personal, si tienen ganas, si tienen tiempo para hacerla, y me pueden incluso poner palabras en español si no hemos visto algunas profesiones, por ejemplo. Yo cuando tenga tiempo voy a revisarlas, voy a contestar y voy a añadir la traducción correcta al quichua. Muy bien, entonces nos vamos a ver la próxima vez para la clase sobre la conjugación de verbos en presente indicativo. Shinaka Mashikuna Chai Mitukui,
Vine shinayu paichani kai shurip chiktari pushkamanda, shuk punjakama, aji punjaguta chari paichi.